más. Empiezo a saludar por mi izquierda Juan Carlos Junio. ¿Cómo va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por Nicolás la invitación. Ducoté, intendente de Pilar, ¿todo bien? Muy buenas, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Y ahora sí me voy a la derecha, que lo tengo. Alejandro Bodart, también precandidato. ¿Cómo va? Muy bien. Acepto lo de la derecha Claro. por un problema geográfico, exacto. No quedó otra, si no se cambian. Federico Sarabia. Como, Hola. buenas tardes, carguen aftershare en el tanque. Claro. Menos mal. Bueno, es que justamente ayer eran interminables las filas en las estaciones de servicio. Sí, yo lo agarré justo una hora que me parece que también se sienten los que van a cargar. No había tanta fila y volví y me enteré que iban a hacer el 6% de este aumento. Tendría que haber Y venido no se a Pilar. veía tanta gente ahí, ¿no? En la No. estación de servicio, lógicamente. No. Haber venido a Pilar donde eliminamos la tasa de los combustibles y 20 centavos menos. Ah, ese es un dato también, Sí, bueno. El único distrito de la zona norte que eliminó el impuesto. ¿Cómo llegaron Una a buena ese idea para acuerdo? la ciudad. Sí, fue apenas asumí, tomamos la decisión, avanzamos en un consenso con el Consejo Deliberante y tratamos de alivianar un poco la carga. ¿Caben de ahí Pilarense. 42 millones de personas en Pilar? No, pero bueno. vamos a tratar de potenciar la actividad. Porque en realidad creo que responde el aumento a la política tarifaria general de este gobierno que en el caso del combustible que impacta en los transportes es muy recesivo, ya no solo actúa como en esta persona y sobre todo los consumidores, sino que actúa sobre todo el sistema de transporte, sobre la logística. Bueno, pero fíjate- y perturba el conjunto de los precios de la economía que lo Bueno, pero tienen que fíjate lo pagar que los decía recién consumidores. este hombre, ¿no? Juan, me quedé con ese relato de la resignación absoluta, ya completamente teflonado, no entraba nada en Juan. Él no puede volcar el aumento del combustible en lo que le pasa mensualmente a los padres para poder cobrar, porque definitivamente se le van. Bueno, nos pasa No a puede todos. trabajar. Yo tengo 41 años, esto en Argentina ya lo vimos varias veces, Sí. ¿no? ¿Sabés lo Y que sobre pasa? todo la falta de perspectiva, porque es a dónde y cómo nos vamos a poner de acuerdo para este tipo de problemas, que algún día los evolucionemos y podamos discutir de otras cosas y no siempre esta situación. Trasladar los precios es una cadena infinita. Sí, se conoció otro dato esta semana también, que la mitad de la población gana menos de 9.700 pesos y que el 10% más pobre incluso gana menos de 3.000. O sea, porque estos aumentos que tienen un impacto... En este país se destruyó el ferrocarril, por lo tanto, el impacto que tiene cualquier aumento en los combustibles sobre el conjunto de los precios es enorme. Es ¿Por qué? efecto dominó. ¿No es cierto? Porque es un efecto dominó. Sí. Ahora, el problema es el efecto que tiene sobre los salarios, porque aumenta todo, o sea, todos los meses está aumentando la comida, los alimentos básicos, y el problema es el salario. Mira, nosotros estamos proponiendo una ley para el Congreso, incluso que nos gustaría discutir con todos los candidatos, que es garantizar un ingreso mínimo de 25.000 pesos. Hay algunos que nos tratan de locos, nos dicen, ¿cómo? 25.000 pesos, quiebran esta fábrica, quiebra otra. Yo creo que hay que invertir la lógica. O sea, si nosotros no empezamos a discutir cómo hacemos para garantizar un ingreso digno a la familia y sobre todo a los jóvenes, después nos quejamos porque los jóvenes, por ejemplo, muchos de ellos que no trabajan ni estudian, son más de 1 millón los que no trabajan ni estudian, viene un narco y le dice, te doy 30.000 o 40.000 pesos, toma, vendeme droga, anda a robarme un auto. Sin embargo, Empieza a delinquir. claro, pero el problema es qué hace el Estado y qué hacen los gobiernos, porque ese joven que un narco le da esa opción, nosotros prácticamente le decimos morite en la esquina y no va a pasar nada, no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar, no vas a poder tener futuro. Y nosotros, por ejemplo, que estamos proponiendo 25.000 pesos, nos tratan de locos. Hubo una negativa incluso a poner Ahora, el salario mínimo, coincido en hubo una negativa a poner el salario mínimo para que cubra la pobreza, o sea que se está aceptando que todos los que trabajan en negro, porque ¿para qué sirve el salario mínimo? Para poner un techo que muchas veces toman para el 30% que está en negro. O sea, quiere decir que a esa gente, el gobierno le da la señal a los empresarios de que los puede tener casi 1/3 por debajo de los niveles de pobreza. Esa es la Argentina real. Entonces yo creo que hay que poner esos temas en El discusión. 55% de los porteños viaja en colectivo, porque Sí. es el transporte que te permite circular realmente por Buenos Aires. Gracias al Metrobús ahorrás unos minutos. Sí. Pero también es interesante dejar de batallar el colectivo con el subte, porque parte de estos aumentos afectan al principal medio de transporte y lógicamente Pero había una directamente negativa al para salario. Directamente va al el salario, Es sí. parte del debate que tenemos que evolucionar en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy rica, recauda como ninguna, ¿no? Mucho más que Pilar, y tiene unas desigualdades notables, ¿no? Extremas. Entre el norte y el sur de la ciudad, y creemos que es momento de empezar a debatir entre todos cómo salimos de estas discusiones Y Federico, infinitas. esas desigualdades además también
también se blanquean cuando vas a hacer una compra entre el norte y el sur de la ciudad. Nada que ver, los números económicos son completamente dispares. Se blanquea hasta la hora de ir al teatro. Los teatros, los cines están concentrados en el norte de la ciudad y para llegar por ahí tenés que tomar 2 colectivos. Entonces ahora el impacto es doble. Es doble, ¿no? Cuando es en doble. ciudades muy parecidas a Buenos Aires vos podés viajar en colectivo y en subte incluso con el mismo boleto. No compiten, son cooperativos. Exacto. En definitiva el transporte es para circular y vivir mejor. Hay una Bueno, pero hablamos también discutir la calidad Hay una de vida de todos oportunidad. es una gran Este oportunidad. año se vence la concesión, por ejemplo, de la Metrovía, Grupo Rogio, del subte. Es una oportunidad para discutir qué vamos a hacer. Porque nosotros hemos demostrado, incluso la auditoría de la ciudad, que estafan al usuario y al Estado porque le cobran mucho más por el servicio de lo que realmente el servicio vale. Incluso lo hemos demostrado ante la justicia y hemos frenado aumentos por eso. Y sin embargo, hay una oportunidad. ¿Qué va a hacer la clase política de la ciudad con relación a eso? ¿Va a seguir permitiendo que nos estafen o vamos a discutir un sistema de transporte donde se invierta en el subte? Porque está todo bien, no hay que competir subte con colectivo. Colectivo. Pero no puede ser que por encima de la 9 de julio, ¿no es cierto?, que hay un subte, el centro sea fomentar el transporte de colectivo, porque acá el que intenta competir con el subte es el gobierno. Es el gobierno. Lo que las tendrías líneas que tener FG es pagar por la están cantidad de aprobadas. tiempo que usas el servicio, que es como en las otras ciudades del mundo. Vos decís, che, de mi origen a mi destino yo tardo 2 horas. Pagás las 2 horas en el medio que te muevas. Si vas a ser en tren, en subte, Bueno, en sí, pero colectivo. eso lo hemos Que sea de una manera que no haga que el incentivo sea que nos demoren cada vez más para llegar, porque con Igualmente eso van a hablamos ganar más plata. de ¿no? países o de ciudades en donde el subte es el tren y hay un colectivo que ni se siente y que hay un cuidado del medio ambiente extraordinario. Es otra diferencia también Sí, aquí en la Argentina. efectivamente en las grandes ciudades europeas el subte es administrado por el Estado. Sí. Que países conecta todo. europeos que este mismo gobierno reivindica en su modelo económico y social, sin embargo acá está privatizado y en nuestra ciudad la gestión privada ha fracasado porque el servicio no es bueno y la tarifa es muy alta. Efectivamente creo que estamos ante una oportunidad de hacer una revisión profunda en el tema del subte con el vencimiento de la concesión. Acerca de los precios en la ciudad, creo que no solo hay 2 ciudades, sino incluso 3. Las estadísticas muestran que entre la franja norte de la ciudad, la franja centro de Rivadavia, Córdoba, y la franja sur, ya hay 3 niveles, tanto en desocupación, en el uso de hospitales, en ingresos generales, en todo lo que Señalemos tiene que eso. ver con lo social, ya hay 3 franjas. Y la franja del norte de la ciudad tiene indicadores que son 3 veces mejores que los del sur de la ciudad. Ya la polarización se va extremando en nuestra ciudad. O sea, el modelo de ciudad no es una ciudad cada vez más tendiente a lo igualitario, a lo solidario, a un concepto social, sino que se va fragmentando y va teniendo un concepto más expulsivo de los que no logran adaptarse, una especie de darwinismo. Sí, Bueno, de sí. hecho en el subte hace 100 años nos parecíamos a las principales ciudades de Europa que vos mencionabas y hoy no nos parecemos ni a Santiago de Chile ni a San Pablo, que hace 40 No somos años ni no la tenían sombra. subte. Pero hay que, Fuimos la pero hay que vanguardia. decir las, El pero hay que subte de la decir las Croce fue cosas el como primero de son. América. Hay que decir las cosas como son. Mira, yo presenté 3 veces el proyecto de reestatización del subte en la legislatura de la ciudad. Y no me lo votó solamente en contra del macrismo. Lamentablemente, la oposición, que muchas veces dice defender lo público, termina avalando este sistema. Yo por eso creo que, yo vuelvo a insistir, sería muy importante que ahora que hay elecciones nos comprometamos. Por ejemplo, el tema este del subte. Sí. Vamos a levantarla, hacemos un compromiso todos para que no se reprivatice, para que pase al Estado, para que realmente discutamos un subte que esté al servicio del desarrollo de la ciudad. O sea, son compromisos que tenemos que hacer, porque si no, ¿sabés Pero qué no se pasa? habla en campaña eso, pero Alejandro. discutimos mucho en las campañas, pero después a la hora de levantar la mano, todos votan por lo opuesto, que muchas veces cuando salen temas sensibles como este dicen. Por eso habría que hacer compromisos. Yo recién te dije un tema por el tema del ingreso. ¿Nos comprometemos la mayoría de los candidatos que hablamos del hambre, la miseria, de garantizar una entrada mínima de 25.000 pesos para cada trabajador? Nos comprometemos todos Te van a ir a buscar a tu casa los empresarios. No, bueno, pero nos comprometemos todo en el Estado, por ejemplo, en el Estado que pasan los distintos gobiernos y la mitad de los trabajadores son precarizados, a pasarlos a planta de una vez por todas para que no los echen como quieren, porque ahora el macrismo está echando y dice que va a echar más, pero el problema es porque hay algunos que hace 30 años que son trabajadores contratados y no pasan a planta. Nos comprometemos esas cosas. ¿Queremos discutir realmente el problema del desempleo, que es brutal, y en los jóvenes? Bueno, saltó la otra vez cuando llamaron ese evento
evento ahí en la rural, nos comprometemos, por ejemplo, a discutir si no llegó la hora de barajar las 6 horas como forma de trabajo, porque no hay forma de darle trabajo a todos si no empezamos a discutir cambios en lo laboral. Ahora, se está discutiendo lo opuesto, porque el gobierno ya dice reformas laborales para bajar los salarios, para extender la jornada de trabajo. Nos vamos a comprometer esta cosa, porque si no, es lindo hablar de todo, pero yo lo veo en general de muchos opositores que en las campañas hablan, dicen bla, 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 pero después cuando llegan votan todo lo opuesto, porque si no, no se entiende cómo Macri, que en la legislatura tuvo 8 años con minoría, logró que le voten todas las leyes, le voten todo el presupuesto, ahora logró que le voten los de los fondos buitres, el presupuesto le votaron, que es el plan de gobierno. Entonces, yo creo que estos debates son importantes para que la ciudadanía pueda elegir sabiendo los compromisos que va a hacer cada candidato. No que estamos todos con la pobreza, sí, todo nos jode la pobreza, pero después si votas medidas que la profundizan, entonces ¿en qué quedamos? Me gustaría saber la opinión de Nicolás, porque... Yo hablo, la verdad que con los hechos, muchas de las cosas que decís, salario mínimo del empleado estatal en Pilar arriba de los 10.000 pesos, convenio colectivo de trabajo, pase a planta permanente todos los años. Pero discúlpame, la pobreza son 15.000, ¿eh? Sí, yo puedo hablar de lo que puedo hacer desde el Estado. 15.000 es el límite entre pobre y gozo. Sí, pues, salario de 10.000 es salario de pobreza. Está arriba, soy el tercer municipio que más paga en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que puedo pagar? No puedo pagar más, y si quisiera pagar esos 25.000 pesos que podemos tener todas las intenciones, ¿quién lo solventa eso? La verdad que en mi caso son impuestos. O subimos los impuestos o pagamos lo que podemos. Pero no paga la renta financiera en este país. El 80% de mi pasan los gobiernos y no pagan, ¿eh? La renta financiera no paga un mango. La reflexión yo creo que siempre es, si uno tuviera más plata, en tu caso en el municipio de Pilar, la gente tendría mejor y más servicios. Bueno, porque la ciudad de Buenos Aires es un caso de los más interesantes, increíblemente Buenos Aires, porque crece récord, aumenta la recaudación y evidentemente hay una discusión seria de prioridades. Porque pagamos, el Estado tiene 3 veces más plata que hace 25 años y no tenemos prácticamente en ningún servicio, ni en salud, ni en educación, ni en transporte, ni en seguridad, ni en vivienda. Somos 3 millones de habitantes hace 40 años en la misma superficie y todavía no nos podemos organizar para vivir mejor. De hecho, un buen indicador interesante para debatir sería los propietarios, ¿no? Que en los últimos 25 años vienen bajando del 68% al 50% de los porteños hoy, ¿no? Federico y todos, en realidad, lo que más me interesa también debatir es por qué esto se habla ahora y una vez que ya se gana la elección, porque ahora estamos en las PASO, vienen ahora, ya nada más. Todo el mundo habla en campaña y se ponen de acuerdo, todo partido político de diferente bandera. Se ponen todos de acuerdo, la pobreza, la inseguridad, sí, pero las medidas, tenés que preguntar medidas. Bueno, el problema es... Es fácil hablar de la pobreza, difícil hablar de medidas para combatirla. Bueno, pero esa es la clase política que estamos teniendo. No, bueno, entonces, pero por eso yo te digo, lo que vamos a yo hacer por ejemplo, PASO, es mentira que el Estado de la ciudad, no puede pasar a planta a los empleados. Es mentira que hace 12 años no lo se habla, Alejandro, eso es lo que bueno, ya sé, pero estamos en campaña, estamos en campaña. Yo me pregunto lo siguiente, Macri, la verdad, Macri es un gobierno de empresarios, lo que quiere es bajar el costo laboral, va a querer hacer cosas peores de las que están hoy. Ahora, el problema es, ¿por qué en los 12 años anteriores no se pasó a planta a los empleados estatales? Yo quiero discutir eso, porque también es importante para discutir también para atrás, para saber qué se va a hacer mañana. Segundo tema, la Ciudad de Buenos Aires tiene presupuesto de sobra. ¿Por qué no le puede garantizar un ingreso a los primero a los trabajadores estatales dignos? ¿Sabes por qué es importante lo que hace el Estado? Porque el patrón después copia del Estado. Si el Estado tiene precarizados, el patrón cree que tiene la venia para precarizar. Si el Estado paga salarios miserables, el patrón... Y si en ciudades como esta, que son riquísimas, se pagan salarios de hambre, imagínate en los municipios más pobres. Bueno, vos en ese caso sos... Sí, un segundito, sí. Juan Carlos. Vos en ese caso sos precandidato. Vos eso lo tenés absolutamente claro, que es la tarea que vas a cumplir cuando ya estés ocupando la banca. Pero ahora, ¿qué hacemos con el resto de los partidos? Porque este es Alejandro. Bodar, nada más. Sí, ¿Y el resto? Con mucho gusto, pero creo que el problema de la distribución del ingreso y el problema del trabajo, muchos lo planteamos no en campaña electoral, sino todo el tiempo. Ese hombre que recién mostraron, que pierde su ingreso por el aumento del precio de la nafta, lo que hay que decir que esa pérdida de ingreso no se esfuma. La riqueza no se esfuma, se transfiere de un sector a otro. Ese es un trabajador que es quien pierde un ingreso y esa plata va a las petroleras que son las que van poniendo el precio de la nafta. O sea, hay un problema estructural de fondo que en esta época, con este gobierno, se transfiere una cantidad fenomenal de riqueza del sector trabajo hacia el sector de las grandes corporaciones. Todos reconocen que en el año 2016 el salario perdió frente a la inflación entre el 6 y el 9% según los gremios.
Esos son, ayer lo decía, el otro día lo decía Basualdo, un gran economista, 16.000 millones de dólares, casi 200.000 millones de pesos que los trabajadores, el sector trabajo, transfirió al sector del capital, ¿no es cierto? O sea que la riqueza no se esfuma, sino que se concentra. La desocupación es un problema también estructural que viene aumentando vertiginosamente desde el advenimiento del gobierno Macri. Teníamos el 5,9% a fines del 2015 y ahora tenemos el 9,2%, sin hablar de los trabajadores informales. Por lo tanto, no se trata de un problema estrictamente electoral, sino que se trata de un problema estructural de que este modelo, este proyecto económico y político debe ser frenado y debe ser cambiado y hay que volver a un modelo productivo y a un modelo que ponga el eje en lo social, justamente en el trabajo. Y una propuesta muy concreta es en función de la publicidad pública en la Ciudad de Buenos Aires, se ve muy claro, 5 millones de pesos por día son un tomógrafo. Cuando uno lo ve en 10 años de la gestión del PRO, se podría haber hecho la línea D del subte, o la F o la H terminada, o la G o la I, que ya están aprobadas, que ese es otro gran debate de Buenos Aires. Vos recién mencionabas el ruido, la contaminación auditiva, parte de esa discusión medioambiental. Buenos Aires ya tiene leyes que no se implementan porque se implementan otras. Y en ese sentido es muy importante la discusión del presupuesto, no solo la del año pasado, sino la de este, porque es donde se verifican las prioridades. Bueno, mientras la prioridad sigue siendo instalar a los funcionarios públicos con las obras públicas y no discutir cómo mejorar el presupuesto educativo, tenemos las oportunidades que tenemos. Y en Buenos Aires, que es una ciudad muy rica. Pero por eso creo que eso es un compromiso. Sí, pero quiero hablar de Buenos Aires solamente, señores. Yo te hablo lo que quiero hablar es de todo el país. ¿Pero por qué? Porque ahora justamente vamos a tener elecciones, son elecciones que marcan a candidatos, 4 sobre todo, que están pujando justamente por los votos. Hablamos de Cristina, hablamos de Massa, hablamos de Randazzo y además también hablamos de Bullrich en provincia de Buenos Aires, que los números parece que no le estarían ayudando o apoyando en ese caso. Pero todos estos temas que nosotros estamos hablando pareciera que no inciden en las elecciones. No, bueno, pero la gente está pensando otra cosa y los candidatos también. Pero hay gente... Sí. Me gustaría escucharlo a Nicolás, que no ha hablado nada. Bueno, pero Nicolás... vos hablas de 4 y no somos 4 los candidatos. No, pero aparte de las encuestas... Pujando por los votos, está bien. Bueno, ya sé, pero somos más de 4... Y muchas veces se fomenta, al hablar solo de 4, de 3 o de 2, que como si no existiera el resto. Y muchas veces esos 4 precisamente son los que no hablan de propuestas concretas. Yo por eso te quiero decir, o sea, ¿por qué no hablamos de los temas gruesos? Deuda externa, ¿qué van a hacer los candidatos con la deuda, por ejemplo? Bueno, porque yo te estoy preguntando otra cosa, ese es el tema. No, bueno, ya sé, pero como me decís los 4, un poquito me pongo incómodo, claro, porque yo creo que somos 13 los candidatos en general, las fuerzas que van a participar, y creo que todas las 13 hay que escuchar, porque muchas veces la gente, la verdad, si escucha todas las propuestas, va a saltar que tiene más coincidencia con algunos de aquellos que no son de esos 4, que entre otras cosas muchas veces son muy parecidas a las propuestas que tienen, y realmente se va a sentir. Por eso la izquierda está creciendo en este país. Pero por eso estaba refiriéndome a esto, a que en realidad la gente pareciera que no está teniendo en cuenta lo que en esto que estamos haciendo ahora estamos discutiendo. Claro. La gente quiere... No sé si otra cosa, no sé, el mensaje desde el gobierno es, si votan a Cristina, por ejemplo, volvemos a la violencia, el discurso de revancha, el vengativo. Si nosotros seguimos en el cambio, como dice Mauricio Macri, continuamos modificando, ¿qué? ¿Qué se modifica? Creo que hay una serie de prácticas, conductas, políticas públicas que uno puede valorar más o menos. Yo coincido con Alejandro en esto. Hay expresiones de izquierda que se van fortaleciendo en esto. Yo sé que tenemos un electorado probablemente del 33, 35, 40% que puede estar de acuerdo con nosotros y tanto parte otra que no está de acuerdo con nosotros y se reflejará en distintos votantes. El debate público en general en la Argentina es pobre, no se discuten compromisos de gobierno, se discuten títulos de diario. Creo que tenemos que avanzar en la medida de poder decir qué va a hacer cada uno y después medir si lo hace o no lo hace. Yo la verdad que en el caso mío de Pilar, planteé 32 compromisos de gobierno con fecha, responsable y demás, y que la sociedad juzgue si cumplo o no cumplo. Y si alguien tiene otros mejores que la sociedad lo vote a otros, yo creo que nuestro paquete de la revocatoria habría que discutir como mecanismo. El candidato que no cumple, tendría que haber algún mecanismo para que la ciudadanía pueda revocar un mandato acá. Pero ya lo dijo un candidato a presidente que si en realidad cuando estás haciendo campaña vas a decir las cosas que verdaderamente vas a hacer, no te vota nadie. No, pero eso es el menemismo. Creo que no habría, eso es Menem, ¿no es cierto? Claro. Creo que no habría que generalizar de ninguna manera
en ese concepto que es un concepto inmoral. Sí, si digo la verdad no me votan, así que miento, por lo tanto, ese es un concepto inmoral. Creo que desde la política, precisamente, cada uno desde su lugar, yo creo que quien va a retomar un proceso popular y de distribución de la riqueza es Cristina. Otros creerán otra cosa. Desde la política es precisamente de donde se puede transformar la realidad, y desde una política que además tenga como cuestión central el protagonismo y la participación de la ciudadanía, y no solo que la ciudadanía vote, y vote de la mejor manera posible, sino que haya un enfoque participativo y protagonista, con lo cual tendríamos una democracia más sustancial y no una democracia pasiva que solo el ciudadano se enfoca en el momento electoral. Acá efectivamente hay un problema económico grave, reitero, que tiene que ver con el trabajo y que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y efectivamente hay que hacer propuestas y hay que tener un programa y hay que tener ideas. No se trata de votar solo a candidatos. Juan Carlos, ¿y por qué pasa que, como dice Alejandro, una vez que llegan a las bancas, están todos de acuerdo, pero una vez que se llega a la banca, eso no sucede? No, no es así. Yo fui diputado nacional 4 años hasta el 2015 y tenía una postura que estaba, la verdad, en las antítesis del PO, en las antítesis de los renovadores, en fin, y a la inversa. Por lo tanto, creo que no se trata acá de que la política elimina ficticiamente, artificialmente el conflicto social. El conflicto social está en la naturaleza de las sociedades, porque hay intereses encontrados de carácter económico, como ese señor que pierde ingresos y los recibe otro, por lo tanto hay una contradicción insalvable, y también hay conflictos de carácter cultural. Algunos creen que hay que despenalizar el aborto y otros no creen que hay que despenalizar el aborto. Lo que dice Alejandro, por lo tanto, no es una opinión así tan tajante, que estás o en el sí o en el no. Lo que dice Alejandro es mejorar simplemente, o lo que dice Federico, es mejorar la ciudadanía, es mejorar la sociedad. Sí. ¿Por qué entonces, si estamos de acuerdo ahora, cuando se llega a la banca, es que hay matices, hay matices. Yo, por ejemplo, te digo, yo creo que desde que volvió la democracia, tenemos colgado un collar de sandías, que es el tema de la deuda, y ningún gobierno discutió qué hacer con la deuda. Yo, por ejemplo, nunca hubo una auditoría en este país, y ahora encima nos quieren endeudar por 100 años. Yo creo que ese es un tema que no se puede solucionar ningún problema de la Argentina si no discutimos la deuda, porque por un problema de intereses, todos los meses pagamos más de lo que nos entra como país. Entonces, lo que falta en salud, en educación, en vivienda, está ligado a eso. Ahora nadie lo quiere discutir. ¿Por qué no lo quieren discutir? Porque hay complicidades enormes de la clase política y empresarial argentina con relación a la deuda. No nos olvidemos que uno de los empresarios que le enchufó la deuda al Estado fue Papá Macri, por ejemplo. Es un gran tema el de la deuda. El otro tema son las privatizaciones, por ejemplo. Se habla mucho de corrupción y se discute alrededor de si uno que tiró unos bolsos por otro lado, ¿no? Acto deleznable. Ahora, no se habla, por ejemplo, que la mayor corrupción de este país fue cómo se transfirieron las empresas del Estado. Y hoy lo estamos a eso pagando. Por ejemplo, con todo el tema energía, ¿no es cierto? Que con todas las tarifas, y nadie discute esos temas. Nosotros queremos discutir eso, porque si no, es falso que se van a solucionar los problemas. Si no discutís un shock económico para sacar al 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian de la situación de marginalidad, no podés hablar de inseguridad, por ejemplo, y nadie discute de ese tema. O sea, esos son los temas gruesos. Ahora, nosotros tenemos propuestas para eso. Nosotros queremos auditar la deuda y no pagar lo que no hay que pagar. Queremos discutir... ¿Y por qué, si tenés propuestas, si tienen propuestas, por qué no se logra la votación que sea? Yo creo que estamos creciendo precisamente porque cada vez más hay sectores que se dan cuenta que los partidos tradicionales o las ofertas supuestamente mayoritarias no responden a los problemas, y sí lo hace la izquierda. Yo creo que por eso hay un crecimiento de la izquierda que tiene que ver con que hay un sector que empieza a escuchar nuestra prédica. Yo vengo hablando del no pago de la deuda desde el año 82, que fue la primera crisis grande de la deuda postdictadura. O sea, sin embargo, ¿no es cierto?, hace unos años hay mucha gente que empieza a escuchar esto, y sobre las privatizaciones, sobre otras. Entonces, yo creo que yo le tengo mucha confianza que la gente va madurando y va entendiendo quién es quién en política. Por supuesto, nosotros no tenemos los mismos recursos que tienen otros, ya sea porque tienen fondos del Estado, o porque después, como saltó hace muy poco Odebrecht, y saltó, ¿a quién le ponía plata a Odebrecht? Saltó que le puso a Cambiemos, el Frente para la Victoria, a Massa, a Margarita Stolbizer. A nosotros no nos pone ningún empresario por una razón. Nosotros
nosotros queremos distribuir el ingreso, pero para distribuir el ingreso tenés que tocar los intereses, impuesto a la renta financiera, impuesto a las grandes empresas. Yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó. Sí. En el 2015 nos decían que era imposible hacer un balotaje, llegar a un balotaje con Horacio Rodríguez Larreta, incluso imposible hacer un debate, y yo creo que la ciudadanía mejora cuando uno puede debatir todas estas discusiones y, por supuesto, como vos decías, después ubica con los votos a cada uno en el lugar que los ciudadanos creen, pero es el único camino posible que tiene la democracia para mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad de la discusión. Comparto con Alejandro, desde el año 82 discutimos lo mismo. Son prácticamente los mismos políticos discutiendo los problemas de la misma manera. Es obvio que la solución va a ser la misma. Por eso el compromiso en una ciudad tan rica como Buenos Aires de elevar la discusión y poder discutir, por ejemplo, por qué Buenos Aires sigue presentando presupuestos con endeudamiento cuando las grandes obras públicas no se ven. ¿Para qué sirve endeudarse? ¿Cómo van a pagar nuestros hijos o nuestros nietos qué tipo de deuda y para tener qué tipo de servicios? Es parte del debate que tenemos que poder mejorar. O sea, vos solicitás o pedís o creés que en realidad se necesita una renovación de la política. Invitar a reflexionar y de las ideas también, de la manera de discutir, y coincido con los compromisos, pero los compromisos están. Buenos Aires tiene 20 años de autonomía. La vivienda es un derecho constitucional, entonces no hay mucha discusión. Hay que hacer las viviendas que hay que hacer en Buenos Aires. Un compromiso, hay sería que bueno. organizarse de la manera que ya la Constitución lo prevé. El concepto de salud de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es muy moderno. No es solo la ausencia de enfermedad. Posible frente a la crisis y el hambre que los diputados ganen los diputados ganen lo mismo que una directora de escuela. Absolutamente. Por ejemplo, quiero terminar una idea que mientras es, la mitad se muere de hambre cuando el Estado se retira y no discute sus prioridades y gasta la plata en otras cosas, por ejemplo, pero publicidad por sobreeducación o salud. Senadores ganan la diferencia la pagamos los padres, la pagamos la clase media. Porque la diferencia, entonces hay que discutir la integralidad de la economía, no solo el rol del Estado, el rol de los privados y cómo cada día más, en la ausencia del Estado efectivo, porque el Estado es cada vez más grande, pero como bien dice Martín, ¿no? Masa por aceleración, es grande, pero se mueve a una velocidad que no está generando muchos más servicios. Y eso creo que lo sentimos todos. De usar el hospital público todos los políticos. Absolutamente de acuerdo. Y un hospital público de calidad que deje el River Boca de lo público y lo privado y discuta la integralidad de suspender los subsidios a la escuela privada. El tema de la deuda, nos quedan muy poquitos minutos, 5 nada más, 4 en realidad. Me gustaría una reflexión de cada uno para poder cerrar la mesa. Empezamos por Nicolás. El tema de deuda, si uno se endeuda a nivel de una familia muchas veces, prefiere pagar en cuotas que pagar todo junto. Mucha gente no puede pagar todo junto, muchos gobiernos podemos pagar todo junto. Cuando pedimos cuotas es para poder acceder a cosas que difíciles. A veces endeudarse es eso, es pagar en cuotas las cosas que uno necesita hoy en día. Precio de los combustibles, aún con una empresa estatal, 100% estatal, sin ganancias, sin nada, si das un 20% de aumento a los trabajadores, en algún lado se refleja eso. 1%, 2%, el número que quieras en la estructura, pero si queremos que los transportistas, que los que participan del trabajo tengan más ingresos, en algún lado se refiere. Yo creo que estas cosas a veces también quedan escondidas detrás de lo que es fácil decir, que es aumento de precios, endeudamiento. Tenemos que darnos cuenta que las decisiones que toma la gente cuando prefiere pagar en cuotas, prefiere endeudarse a veces. La gente dice, si queremos pagarle 20% más a los trabajadores, entiendo que eso va a ir a algún precio. No son decisiones simpáticas, pero son decisiones coherentes. Juan Carlos. Endeudarse efectivamente en sí mismo no es ni bueno ni malo. Uno puede endeudarse para comprar una casa, para comprar un departamento, y si es a largo plazo y hay muy buena tasa, es normal y está en la historia de la economía. El bono a 100 años es confiscatorio porque se endeuda a 100 años a una tasa de casi el 8% anual, que es 2 o 3 veces lo que pagan otros países del mundo. La verdad que ese bono es un bono oprobioso, es un endeudamiento absolutamente injustificado. ¿Y por qué es importante el tema de la deuda? Porque en la medida que crece lo que hay que pagar de intereses, se ajusta vía presupuesto educacional y presupuesto de salud que se tiene que restringir para pagarle a los acreedores. Por lo tanto, no es un problema menor. No puedo dejar de decir que Néstor Kirchner hizo luego del default una punción del 67% de la deuda, cercano al 70%. La punción y el achicamiento de la deuda quizá más grande de la historia. Y desde allí
pasamos de un 165% de deuda con respecto al Producto Bruto Interno al 39% y solo al 9% de la deuda exigible. Por lo tanto, de lo que se trata es de una decisión política. Francamente creo que hay que ir, insisto, a otro modelo productivo, a otro modelo donde se privilegie en el futuro el salario y el trabajo. Gracias, Juan Carlos. Sí, la Argentina en algún momento, es cuestión de los historiadores, siempre el pasado ha tenido cero de deuda también. En definitiva, cuando uno financia solo el consumo, es natural que aún en una ciudad tan rica como Buenos Aires, cada vez haya más inquilinos, cada vez haya más gente que alquila, porque cada vez hay menos gente que puede comprar su vivienda, porque con el ahorro se le financia solo el consumo, que entre otras cosas, producto del sistema impositivo que tenemos, financia con el IVA ese mismo Estado que no nos termina de dejar a los argentinos la manera de salir de esta calecita, que es más o menos como lo mismo de la bicicleta financiera con la que discutimos los últimos 30 años de democracia. ¿Pero cómo explicás que Lustó fue embajador de Macri? Por eso los últimos 20... Muchachos, por eso falta mi reflexión. Sí, pero quiero terminarla yo. Los últimos 20 años la autonomía de la ciudad tiene una gran oportunidad para continuar profundizando la democracia y mejorar la calidad del debate y de los compromisos públicos para que entre todos podamos vivir mejor y cada día mejor, y que esa sea la discusión de los políticos. Cómo hay mejores ideas para vivir mejor y no cómo se refritan ideas al infinito que nos llevan siempre a la misma discusión. Gracias, Federico. Alejandro. No, yo tiré 5 o 6 compromisos, pero no me agarraron ninguno, ¿no? Lo primero, nosotros, la deuda, lo primero que hay que hacer es investigarla. La deuda es una gran estafa. Si nos seguimos endeudando y seguimos pagando una deuda que a los argentinos no les dio nada más que hambre y miseria. Así que nosotros auditoría y no pagar lo que no corresponde. Queremos poner en discusión todas las privatizaciones, empezando en el subte. Nosotros hemos presentado, yo tengo un proyecto de reestatización, pero me gustaría que la gente discuta propuestas. Por ejemplo, todo este tema de la casta política. Yo sinceramente creo que entre el Frente para la Victoria y Macri, que no son lo mismo, hay matices, pero muchas veces actúan como 100% lucha, hacen que se pelean y después votan todos juntos en las cámaras y en las legislaturas. La gente, si quiere votar gente que le pare un poquito la mano a Macri, a su ajuste, yo creo que tiene en gente como la de Izquierda al Frente representantes que no se van a dar vuelta como una media y que tienen propuestas muy concretas. Nosotros queremos pelear por 25.000 pesos para todos, terminar con la flexibilización laboral, etcétera, etcétera. No tenemos más tiempo, te ponemos la música, Alejandro. Basta. Gracias a todos. Gracias, chao. A ustedes gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo domingo. Chau.